Hoy tenemos con nosotros a Constanza Tobío. Constanza Tobío es catedrática de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido también profesora en las universidades de Bath, de Roma, de Florencia y también en el Centre National de la Recherche Scientifique de París. Constanza ha investigado y ha publicado muchos de sus trabajos sobre monoparentalidad, sobre relaciones intergeneracionales y también muy especialmente sobre la dificultad de compatibilizar las obligaciones de carácter personal y familiar con las obligaciones laborales de muchos hombres y mujeres que tienen hijos, a la vez que son trabajadores. Y es un poco sobre este tema sobre el que va a hablar ahora. Muchas gracias, Constanza, por estar con nosotros y tenemos ahora una charla de 45 o 50 minutos. Bueno, no hay muchos chicos, pero os podéis sentir incluidos. Bueno, voy a empezar diciendo algo sobre la familia igualitaria, preguntando, ¿vamos hacia la familia igualitaria? Entendiendo como familia igualitaria aquella en la que mujeres y hombres comparten en pie de igualdad responsabilidades laborales y responsabilidades de cuidado. Bien, y este es el modelo ideal de familia, según lo que vienen diciendo reiteradamente y a lo largo de muchos años en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, las españolas y los españoles. Los últimos datos del 2010, el 70% de las mujeres dicen que ese es el modelo que prefieren, el de una familia igualitaria, y el 65% de los hombres, que no está nada mal. Bien, esos son los ideales, otra cosa son las prácticas sociales, el modelo real de familia que va un poco más rezagado. Si miramos a familias en las que hay un núcleo conyugal y en las que al menos una de las personas del núcleo conyugal está ocupada, tiene un empleo, entonces los datos nos muestran que cerca de la mitad, 44%, responden a ese modelo igualitario. Es decir, mujeres y hombres de la pareja conyugal trabajan a tiempo completo. Pero casi el mismo porcentaje, 43%, constituyen el modelo menos igualitario, el modelo de estricta división de roles de género. En el 43% de los casos el hombre está ocupado, pero la mujer es ama de casa. El resto, hasta 100, es ese modelo de que alguna investigadora como Jane Lewis ha denominado el modelo de perceptor familiar y medio, es decir, el hombre trabaja a tiempo completo y la mujer trabaja a medio tiempo y además asume fundamentalmente las tareas de cuidado. Bueno, pues este último modelo, el de perceptor y medio, es un modelo que está poco representado en nuestro país, a diferencia de otros muchos países donde es el predominante. Por tanto, podríamos decir que en lo que se refiere a la realidad de nuestras familias, tenemos una situación muy polar. Es decir, tenemos casi la mitad de familias igualitarias, pero también casi la mitad de familias muy desiguales en lo que se refiere, o digamos con una elevada desigualdad en lo que se refiere al reparto de roles de género. Bueno, voy a hablar de conciliación e igualdad, que son dos conceptos importantes de los que hemos hablado mucho, investigado mucho en los últimos años, pero que con frecuencia se tiende a pensar que van de la mano, que una trae la otra, y no necesariamente. Esto va a ser el eje principal de mi exposición y de lo que me gustaría mucho hablar con vosotras. La conciliación e igualdad. Hay políticas de conciliación que no nos hacen avanzar en la igualdad. Yo voy a plantear que sí,
que no necesariamente, que no cualquier tipo de política de conciliación nos hace avanzar en igualdad de género. ¿Es posible igualdad sin conciliación? Al revés. Bueno, difícilmente. En la medida en que hay personas que necesitan cuidado, en la medida que hay menores, infancia, mayores, etcétera, pues difícilmente puede haber puede haber igualdad sin conciliación. Pero en cambio sí creo que puede haber y hay conciliación sin igualdad. Bueno, el esquema de la exposición que voy a seguir es el siguiente. En primer lugar, voy a hablar de instrumentos de las políticas de igualdad de género. Después voy a hablar de políticas de igualdad de género en la Unión Europea, porque en gran parte nos han venido de la Unión Europea. En tercer lugar, voy a hablar de instrumentos de políticas de conciliación, que son un tipo de instrumentos distintos de los de igualdad de género, por supuesto relacionados, pero distintos. En cuarto lugar, hablaré de conciliación e igualdad en España y para terminar, y un poco como, digamos, como una manera de abrir el debate posterior, hablaré de tipos de modelos de políticas del cuidado desde una perspectiva de género, modelos teóricos. Bueno, políticas de igualdad de género. Hemos avanzado mucho en las últimas décadas, pocas décadas, 20, 30 años, porque hemos ido modificando el tipo de instrumentos y perfeccionando desde el punto de vista de la igualdad el tipo de instrumentos. 4 grandes tipos de instrumentos: igualdad de oportunidades, acción positiva, transversalidad o mainstreaming, paridad. La igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es el primer tipo de instrumento de igualdad que aparece. Es un instrumento que hunde sus raíces teóricas pues en el siglo XIX, en la tradición liberal, en John Stuart Mill, y la idea principal es que hay que remover obstáculos para que se produzca la igualdad y para que los individuos puedan demostrar sus méritos y capacidades. Si una vez removidos todos los obstáculos sigue habiendo diferencias, esas diferencias no se pueden considerar desigualdades, porque ha habido igualdad de oportunidades. Por tanto, el punto de vista es la igualdad en la raya de salida, en el comienzo de la carrera. No puede ser que en el comienzo de la carrera unos empiecen unas 100 metros detrás, ¿no? Todos tienen que estar en el mismo punto de salida. ¿Cómo se concretan este tipo de políticas? En educación ha sido probablemente la política estrella de la igualdad de oportunidades, y también en las leyes antidiscriminación, contra las discriminaciones legales. Las mujeres no pueden ser bomberas. Bueno, pues ese es un tipo de ejemplo. Se elimina ese tipo de normativa discriminatoria. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado con muchas décadas de políticas de igualdad de oportunidades? Pues que la desigualdad pura y dura, la que se suponía que tenía que haber desaparecido, por ejemplo, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, ha subsistido a pesar de las políticas de igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Pues básicamente se han identificado 2 tipos de problemas: las inercias de género en los ámbitos públicos, el empleo, la política, etcétera, la idea de que hay ciertos tipos de actividades, de posiciones, de puestos que parece que son más de hombres. Esto de que, bueno, hace no tanto, hace 30 años, a mí no me parece tanto, a algunas de vosotras os parecerá muchísimo, pues hasta en las propias palabras, ¿no? Hasta el propio término de jueza o abogada, que hoy está totalmente normalizado, sonaba raro, ¿no? Bueno, ese es un tipo de ejemplo. Por un lado, inercias de género; por otro lado, las responsabilidades familiares de las mujeres. Es decir, las mujeres en el mundo de lo público resulta que no solo están jugando en el mundo de lo público, sino que tienen otro tipo, tienen un hándicap,
que son otro tipo de responsabilidades. Se abre entonces camino un tipo de política diferente, que es la acción positiva. Va más allá de la igualdad de oportunidades porque lo que pretende es primar a las mujeres. Primar a las mujeres, eso sí, en condiciones muy restrictivas. Es decir, en sectores en los que las mujeres están infrarrepresentadas, por ejemplo, los cuerpos de extinción de incendios. Y además a igualdad de mérito y capacidad. Pero efectivamente es un paso más allá de la igualdad de oportunidades. Se prima a las mujeres precisamente porque las mujeres llevan con ellas un hándicap. Políticas de transversalidad o mainstreaming. Bueno, este tipo de políticas parten del concepto de transversalidad elaborado en la conferencia de Beijing hace 20 años justamente, y que realmente supone un giro en las políticas de igualdad, porque se mira la cuestión de otra manera. Si hasta entonces las políticas de igualdad eran políticas sectoriales, es decir, había pues las políticas económicas o de transporte o culturales, y luego las políticas de igualdad o políticas hacia la mujer, etc. Ahora se dice, no, es que la cuestión de igualdad de género debe permear todo tipo de políticas y todo tipo de actividades y todo tipo de ámbitos de la realidad social. No es una política sectorial más, sino que la igualdad de género debe estar en las políticas de transporte, en las políticas económicas, en las políticas culturales, etc. Por tanto, de lo que se trata es de que el conjunto de la actuación estatal, y a partir de ahí se abre también el mundo de lo privado, el mundo de lo público en general, incorpore la perspectiva de género. Y en cuarto lugar, la paridad, que es en lo que estamos ahora. Podríamos decir que la paridad es como una acción positiva radical. Es como una acción positiva cuando se ve que los resultados de la acción positiva son muy, muy, muy limitados. Entonces, lo que se plantea es, bueno, vamos a mirar al resultado. Vamos a mirar al final de la carrera. ¿Y qué pasa si resulta que el resultado es que solo llegan hombres? Cuando en la raya de salida están 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿Qué es lo anómalo? ¿Lo anómalo es que llegue una mujer al final de la carrera o lo anómalo es precisamente que solo llegue una? Es decir, también es un giro copernicano en la mirada sobre la igualdad de género. La idea de la paridad es que lo esperable, si no hay obstáculos, es que al final de la carrera lleguen igual número de mujeres que de hombres. Si iniciaron la carrera igual número de mujeres que de hombres, que es de lo que se trata, con una flexibilidad que en muchos casos, en nuestro caso, en nuestro país, por ejemplo, y en otros muchos, es 40-60, es decir, que ninguno de los dos géneros tenga una representación menor del 40%. Y esto normativamente. Normativamente, ¿por qué? Normativamente porque es lo esperable. Es decir, si no hay obstáculos, lo esperable es que lleguen la misma proporción de mujeres que de hombres. ¿Dónde se aplican este tipo de políticas? Pues a ámbitos muy variados, como sabéis bien, la política, las listas electorales, organismos de representación. Esto ha exigido cambios normativos de tipo muy distinto en función de las propias tradiciones jurídicas. Por ejemplo, en el caso francés ha exigido un cambio constitucional. En nuestro caso, simplemente una ley orgánica, la Ley de Igualdad del 2007. Bueno, por tanto, hay un giro copernicano de la igualdad de oportunidades a la paridad. Es decir, podríamos decir, de políticas reformistas al cambio estructural. Al cambio estructural que busca cambiar el propio sistema de género.
la lógica de funcionamiento del patriarcado, en definitiva. Y una condición necesaria, clave de este tipo de políticas, a la vez que un efecto, es la incorporación de los hombres al cuidado, simétrica y paralela a la incorporación de las mujeres a lo público. Bueno, de esto hablaré después, podremos hablar más extensamente. Políticas de igualdad de género en Europa. Se dice con frecuencia, y es verdad, que la Unión Europea lleva inscrita en su carga genética la igualdad de género, porque es verdad que en el Tratado de Roma ya se plantea la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres. Se aborda de manera más práctica ya en los años 80 con los programas comunitarios de igualdad de oportunidades, denominación que hemos arrastrado hasta hace muy poquito tiempo, aunque de hecho en algunos de estos programas comunitarios de igualdad llamados de igualdad de oportunidades se iba más allá de la igualdad de oportunidades, pero la denominación seguía siendo igualdad de oportunidades. En el tercer programa comunitario se abordan acciones positivas y conciliación, porque se hace un diagnóstico ya de que igualdad de oportunidades no es suficiente. Persiste la desigualdad salarial, persiste la escasa presencia de mujeres en puestos directivos y se mira a ese otro mundo, a ese otro ámbito de responsabilidad de las mujeres. Y aparece como un tema central la cuestión de la conciliación. En el cuarto programa de acción comunitaria, justo después de la conferencia de Beijing, y además iniciado bajo la presidencia española de la Unión Europea, se incorpora la transversalidad. Es decir, este otro enfoque, ya no sectorial, sino transversal, de las políticas de igualdad. Y así llegamos al año 2000. El quinto programa, que se sigue llamando de igualdad de oportunidades, es también muy interesante, pero por un tema que no es el que vamos a tratar hoy, pero lo menciono brevemente, recoge cuestiones que parecía que pertenecían al pasado, que parecía que estaban superadas y que se empieza a ver que no, que para nada. Por ejemplo, la trata de mujeres, hoy terriblemente actual, y la violencia de género. Y tenemos que esperar al plan 2006-2010 para que desaparezca lo de igualdad de oportunidades y se sustituya por igualdad a secas, igualdad de género. Se mantiene la centralidad de la cuestión de la conciliación y se introduce la necesidad de incorporar, de favorecer la incorporación en pie de igualdad cuantitativa de las mujeres al mercado de trabajo en comparación con los hombres. Hay que decir que no solo en aras de la igualdad, sino también en aras de preocupaciones que entonces, de carácter demográfico, acerca de la disponibilidad de fuerza de trabajo. Objetivos de la Cumbre de Lisboa. Y en este plan de trabajo se empieza a atisbar también una noción enormemente interesante, que es la noción de que políticas de igualdad de género y políticas de conciliación tienen que ir de la mano. 2010-2015, que es donde estamos, estrategia para la igualdad, cambio de denominación, no casual, y aquí el tema central, uno de los temas centrales, es el acceso de la mujer, de las mujeres a los puestos directivos y políticas de paridad. Bueno, voy a pasar ahora a hablar de los instrumentos de las políticas de conciliación, que vais a ver que son un tipo de instrumentos diferentes. Los conocéis, muchos de ellos, pero es interesante ver cómo tienen orígenes distintos y concreciones distintos. Tres grandes tipos de instrumentos: permisos laborales, servicios y transferencias monetarias. Permisos laborales. A veces se asocia
permisos laborales a conciliación, como si fueran los únicos instrumentos de la conciliación, sobre todo en las perspectivas más juridicistas de la conciliación. Bueno, son un instrumento importante, pero no son el único. Son enormemente interesantes desde el punto de vista teórico, porque suponen una priorización temporal del cuidado, de la actividad de cuidado sobre la actividad laboral. Es decir, se le dice al mundo del empleo, retírate temporalmente porque ahora la prioridad, generalmente la prioridad es el empleo, pero durante un tiempo no va a serlo. Aparte de eso, son muy variados, cortos, largos, remunerados, no remunerados. ¿Qué ocurre desde el punto de vista del impacto de género? Bueno, pues lo que ocurre es que, excepto uno, que es el que es exclusivo para hombres y no transferible para mujeres, excepto ese, tienen un impacto de género negativo desde el punto de vista de la igualdad, porque reproducen el rol de las mujeres como cuidadoras, excepto en ese permiso interesantísimo que rompe la lógica dominante de la desigualdad de género, que son los permisos de paternidad. Los servicios se basan en atender a las personas que necesitan ayuda, que necesitan ser cuidadas fuera del medio familiar. Por tanto, igualan a mujeres y hombres en el medio laboral. Es decir, la disponibilidad de mujeres y hombres en el medio laboral es la misma. No hay esto de, que no se quede embarazada, a ver si va a pedir un permiso parental de un año. Igualdad respecto del mundo laboral. Por tanto, con este tipo de dispositivo de conciliación, las políticas de conciliación sí van de la mano de las políticas de igualdad. En tercer lugar, transferencias monetarias. El Estado da dinero a las familias para que cuiden a las personas dependientes de la manera que consideren. Impacto de género, bueno, no es muy fácil decirlo en términos estrictos, porque es un tipo de política que es una caja negra. Es decir, se da dinero a la familia y la familia, bueno, asume su responsabilidad de cuidado, pero ese dinero no es un dinero finalista, va a la familia. Ahora, lo que sí sabemos por muchas investigaciones que se han hecho es que al final, normalmente, de una manera o de otra, con este tipo de políticas siguen cuidando las mujeres. Bien porque la madre se queda en casa para cuidar, bien porque se contrata a una persona que cuide que suele ser mujer. Tampoco siempre, porque también es un dinerito que puede servir para financiar parte del coste de un servicio de cuidado. En ese caso no, pero en muchos casos acaba siendo una mujer quien cuide. Bueno, leyes de conciliación e igualdad en España, 3 básicamente. La Ley de Conciliación del 99, que veis se llama Ley de Conciliación, pero no lo es. Es una ley de permisos laborales. No aborda otro tipo de cuestiones de conciliación. Y además es una ley muy interesante si leéis el preámbulo, porque es una ley que da por supuesto que las medidas de conciliación son también medidas de igualdad de género. Ley de dependencia, ley de igualdad entre mujeres y hombres del 2007. Ley de dependencia, el contexto es el envejecimiento, el enfoque es interesante, novedoso, el cuidado como derecho individual universal. Respuesta preferente a través de servicios en el propio hogar, un gran esfuerzo presupuestario, pero que, como sabéis, ha funcionado regular desde el punto de vista del género y desde el punto de vista del cuidado. Y no solo por la crisis, sino por el propio diseño de la ley, que al final es una ley que reconoce un derecho individual y que da un dinero a la persona necesitada de cuidado, esperando que ese dinero que se da genere infraestructuras de servicios. El problema es que no generó esas infraestructuras de servicios. Ahora hay otros países que están estudiando el caso español y que están definiendo otro tipo de organización del sistema de cuidado
basado, por ejemplo, en la idea de servicios nacionales de cuidado, paralelos a los servicios nacionales de salud. Por tanto, el Estado no se limita a dar un dinerito para que aparezcan los servicios, sino que crea servicios públicos directamente. El resultado de la ley de dependencia, aparte de los tremendos retrasos como consecuencia de los recortes, que por supuesto tienen una dimensión de género, pero aparte de eso, en el propio desarrollo de la ley, lo que ocurrió al final fue que la mitad de las ayudas concedidas acabaron siendo a cuidadoras familiares. Es decir, ha reproducido el rol de las mujeres como cuidadoras. La ley de igualdad de género. Bueno, la ley de igualdad de género es de una ambición inmensa, es una ley originalísima porque es una ley que, en definitiva, si yo la tuviera que definir en 2 palabras, diría que es el intento de meter el mainstreaming en una ley. Todo. Claro, con lo cual es una ley complejísima, es una ley que abarca muchísimos ámbitos, enormemente ambiciosa, yo creo que enormemente rompedora desde el punto de vista del discurso, también desde el punto de vista de las prácticas de políticas sociales y de las prácticas sociales. Es una ley que hace suya la idea de que lo anómalo es que las mujeres no estén en los ámbitos en los que no están. Es una ley que introduce los porcentajes 60-40, a veces con mayor y a veces con menor determinación normativa. Curiosamente, ahora ya se ha quedado un poco antigua en lo que se refiere a la determinación normativa, por ejemplo, en los puestos para directivas. Curiosamente, durante unos años estábamos a la vanguardia de Europa y ahora estamos más bien a la cola, o sea que realmente se ha avanzado mucho en los últimos años. Y es una ley que tiene una idea central que es igualdad de género. Para la igualdad de género la conciliación es clave, pero la conciliación para que genere igualdad de género se materializa de distintas maneras y con distintos tipos de dispositivos para mujeres y para hombres. Es decir, a las mujeres hay que ayudarlas y fortalecerlas en la actividad laboral y en la actividad pública, mientras que a los hombres hay que ayudarles, fortalecerles, reconocerles sus derechos como cuidadores. Hay que fortalecer a los hombres, hay que facilitar su incorporación al ámbito, a las actividades de cuidado. Y de ahí que la ley de igualdad incorpore un permiso laboral, solo uno, que es el permiso de paternidad, porque los otros se quedan como estaban. Ahí no avanza. No avanza porque no es la filosofía de esa ley, porque precisamente a los que quiere ayudar en lo que se refiere a permisos laborales es a los hombres. Bueno, conciliación, igualdad de género, tipos de instrumentos, las combinaciones son muy variadas según países en Europa y los efectos también muy variados. Por resumirlo con trazo muy grueso, hay algunos países que centran la conciliación en el trabajo a tiempo parcial. Reino Unido, Países Bajos. No necesariamente políticas estatales, sino prácticas sociales. El resultado es trabajo a tiempo parcial, teóricamente neutral, en la práctica femenina. Por tanto, son modelos del perceptor y medio, son modelos que resuelven más o menos bien, mejor a Holanda que Reino Unido, pero bueno, resuelven la cuestión de la conciliación con trabajo a tiempo parcial femenino. Efectos sobre la igualdad de género, demoledores, porque el trabajo a tiempo parcial es un trabajo que difícilmente permite la progresión profesional, el acceso a puestos directivos, etc. Otro tipo de modelos en los que la igualdad y el cuidado van por separado. Alemania, claramente, también Austria, en realidad
no hay conciliación, no hay políticas de conciliación. Sí hay políticas sociales de cuidado muy generosas, con nuevas reformas, además recientes, todavía más generosas, teóricamente neutrales. Generosas quiere decir que hasta un salario de 1.800 euros se concede un permiso remunerado de hasta 6 meses con compensación laboral del 100%. ¿Por qué tan generoso en salario? Porque el argumento era precisamente para favorecer que los hombres tomen ese permiso. ¿Qué es lo que ocurre? Que tampoco, que ni así, por muchas razones, que no vamos a entrar en ellas, pero el caso es que ni así, pocos, muy pocos, porque aunque sea muy generoso, muchos hombres están por encima de ese nivel de remuneración, porque aunque sea muy generoso, además, la asociación de la ideología maternal de género en Alemania es muy fuerte y hay un mandato aceptado de manera generalizada que considera que es la madre la que debe cuidar a los niños pequeños hasta los 3 años. ¿Cuál es el resultado? Que las madres de niños pequeños en Alemania que trabajan a tiempo completo son 10%. Por otro lado, hay igualdad laboral en Alemania, igualdad laboral neutral, igual para mujeres y para hombres, y muy estricta, pero no conciliación. ¿Cuál es el resultado de esto? En Alemania, si quieres hacer carrera profesional o política, no tengas hijos. Igualdad más conciliación. Bueno, pues ese es el modelo que tenemos en nuestro país. Bueno, y es el modelo de los países nórdicos con más recursos, pero igualdad más conciliación es el modelo de I+C, que podríamos llamar, ¿no? Ahora que está de moda esto del I+D, más no sé qué, modelo de I+C, modelo de igualdad más conciliación. Es el modelo de la ley del 2007. Hay conciliación sin igualdad, sería esa esfera, ese círculo que hay, ese círculo que hay ahí. Hay políticas de igualdad que no tienen que ver con temas de conciliación, aunque igualdad real, completa, sin conciliación es difícilmente posible. Después está la intersección, el modelo de I+D, que se basa en ayudar a las mujeres como trabajadoras. ¿Y qué tipo de instrumentos de conciliación son ahí más útiles? Servicios. Ayudar a los hombres como cuidadores. ¿Y qué tipo de instrumentos es ahora más útil? El permiso de paternidad. Es un instrumento utilísimo. A pesar de lo cortito que es, a pesar de todo, por supuesto tendríamos que llegar a los 3 meses, como en países nórdicos, pero es un instrumento utilísimo. Bueno, para finalizar, me gustaría decir algo sobre las tipologías de políticas del cuidado desde el punto de vista teórico. Hay muchas basadas en criterios distintos, en la mayor o menor fortaleza del proveedor, todo eso del strong breadwinner model o mild breadwinner model, etcétera. Las modalidades del cuidado, la famosísima, excesivamente famosa y demasiado citada tipología de Spin-Andersen, de mercado-estado, y la de Nancy Fraser, que mira a derechos y deberes del cuidado. Cómo se articulan los derechos del cuidado, cuestión fundamental y en la que hasta ahora nos hemos centrado, y cómo se articulan los deberes del cuidado, partiendo de que todas tenemos derechos y deberes en relación con el cuidado. Por tanto, habrá que conjugarlos, habrá que armonizarlos. Bueno, Fraser ha elaborado 3 modelos teóricos. En primer lugar, el modelo de paridad del cuidador, es el primero que elaboró en los años 90,
es un modelo en el que venía a decir, bueno, es que el trabajo de cuidado es un trabajo tan relevante socialmente, económicamente, como el trabajo laboral, como la actividad laboral. Es distinto, pero hay que darle la misma consideración en todos los sentidos. Por tanto, es un modelo de igualdad en la complementariedad, de diferenciación de roles, pero de igualdad. Es un tipo de modelo que está, digamos, implícito o explícito en gran parte de políticas sociales en las últimas décadas en Europa, en muchos países, y lo que pretende es proteger a quien cuida, es decir, a las mujeres, para que no se vean penalizadas en sus derechos económicos, en el acceso y promoción laboral después de periodos de interrupción laboral, en las pensiones, una cuestión fundamental donde se han ido dando pasos, es verdad que no mucho. Ahora, todo esto ha conseguido proteger a quien cuida para que esté en igualdad de condiciones con quienes se dedican a la actividad laboral. La respuesta es no. Es decir, se ha conseguido una igualdad de género a pesar de la diferenciación de roles, o, más ambicioso todavía, se ha conseguido que la diferenciación de roles de cuidado o de actividad laboral fuera neutral al género, menos todavía. El modelo del cuidador universal. Bueno, es un modelo en el que mujeres y hombres trabajan y cuidan, es decir, el modelo igualitario, es decir, el modelo que dicen cada vez más, en clara mayoría, las mujeres y los hombres en nuestro país que querrían. Un modelo en el que empleo y cuidado no son mundos opuestos. Un modelo, yo creo que esto es muy importante, en el que el mundo del trabajo asume, entiende, facilita las responsabilidades de cuidado de los ocupados, en términos de jornada, de horarios, de disponibilidad. Podríamos decir un modelo en el que el mundo del trabajo incorpora una flexibilidad, pero una flexibilidad para el cuidado, no una flexibilidad para el beneficio del empresario. Y es un modelo también importante, esto sería el polo del trabajo, en el que los servicios de cuidado asumen la actividad laboral de madres, padres, hijas o hijos, porque también tenemos muchos casos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de horarios imposibles de centros escolares, de horarios imposibles de escuelas infantiles estatales de la Comunidad de Madrid, de buenas escuelas infantiles que abren a las 10 y cierran a las 4, escasamente sensibles hacia la actividad laboral. Bueno, a mí me gustaría decir que vamos hacia este modelo en consonancia con los deseos mayoritarios de la población española. Desgraciadamente, más bien parece que vamos hacia el modelo que Nancy Fraser llama de proveedor universal. El modelo en el que todas y todos los adultos, mujeres y hombres, están en el mercado de trabajo, proveen económicamente. Es un modelo, esto es muy importante, es un tema que ya teorizó Pateman hace tiempo, en los años 90, es un modelo que va hacia el salario individual. Es decir, estamos pasando, y este ha sido un efecto negativo de la incorporación generalizada de las mujeres a la actividad laboral, que el salario de un trabajador, que antes se entendía que era para mantener a una familia, progresivamente se ha ido convirtiendo en un salario para mantener a un individuo, o a un individuo y un poquito como mucho, o esta idea de, bueno, un salario paga la hipoteca y el otro paga todo lo demás. Bueno, ahí hay una larga discusión acerca de qué es lo que ha pasado ahí, en esa caja negra de transformación social e incorporación generalizada de las mujeres a la actividad laboral. ¿Qué ha pasado con la cuestión salarial? Bueno, lo que sí está claro es que el modelo dominante es que todas y todos, por una pluralidad
de razones del que van del deseo a la necesidad, del deseo de autonomía de las mujeres a la estricta necesidad de supervivencia familiar. El modelo es el de trabajador universal, proveedor universal. Y el cuidado. Y entonces, ¿quién cuida? Porque claro, si el modelo es todas y todos trabajan a tiempo completo, cobran salarios individuales y las políticas sociales son deficitarias, como vienen siendo, tenemos un déficit de cuidado desde mucho antes de la crisis, ¿quién cuida? Entonces, claro, plantea otras preguntas, por ejemplo, ¿y cómo alguien se sorprende de que baje la fecundidad? Bueno, la otra pregunta, ¿es esta la tendencia en el contexto actual de crisis económica? Pues yo diría que sí, pero dejo la pregunta para el debate. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Inés. De todos esos temas que nos están preocupando al hilo de hablar de la familia. ¿Qué pasa con las familias actuales? Han cambiado enormemente los roles de hombres y mujeres, pero ¿cómo nos adaptamos a que los hogares sigan cumpliendo con las obligaciones, con las responsabilidades básicas de cuidado, alimentación, relaciones personales, etcétera? Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Vais a hacer las observaciones y las preguntas y después de tener varias, Constanza va a contestar. Sí. Sí. Constanza, yo te quería consultar, a ver tu opinión, porque a mí me preocupa que en la Unión Europea creen que nos deben dar más permisos maternales, aumentar. Incluso en el lobby al que yo pertenezco nos están induciendo a que vayamos en esa línea de un mes más de permisos para las mujeres. A mí me parece un error de una categoría que no saben que eso nos perjudica enormemente. Yo soy al revés, de dar parte. Si el Estado considera que son 5 meses lo que se puede dar a las mujeres, 2 meses y medio a las madres, 2 meses y medio a los padres. Esto nos permitiría realmente las empresas que nos contrataran por igual. Sería beneficioso para las criaturas cuando nacen, bueno para la pareja, para establecer un contacto. Yo hice la prevención de la depresión posparto en el año 83, mi tesis, la premiaron en el Instituto de la Mujer, y ahora con gran preocupación veo que todo sigue parecido. Digo, pero bueno, si es que la depresión de las mujeres probamos experimentalmente que cuando se comprometía la pareja a costa de pedir sus vacaciones de un mes para estar en ese primer mes con la mujer y la criatura, disminuía la depresión enormemente. Y ahora en Europa no han visto todo esto y las propias mujeres que dicen feministas dicen vamos a proteger a las mujeres dándoles un mes más, por favor. Yo eso de pena. Y otro tema que me preocupa, cuando nos separamos ahora en España por la separación o el divorcio, les entra la idea a los estados de que empezamos la igualdad de género en la pareja. La custodia compartida obligada. Cuando la mujer ha estado cuidando de esas criaturas, no ha cuidado su carrera profesional porque ha tenido que dedicarse mucho a los cuidados. Y resulta que ahí de repente sí empieza la igualdad. Por favor, estos dos temas son básicos. No hay ningún tipo de igualdad si no se empieza, como has dicho tú, desde el primer momento. El primer momento es el nacimiento de la criatura, ahí los dos, padre y madre. Por lo tanto, mi lobby va a ser, como dice la Pina, intransferibles, permisos igualitarios, y ahí tenemos que estar la lucha de las mujeres. Vale. Carmen, hay una cosa, has hablado de la Pina. ¿Puedes decir lo que es la Pina? Sí.
La PINA es una asociación que es para permisos iguales e intransferibles tanto para hombres como para padres y madres, en igualdad. Es una especie de lobby a favor de la postura aquella. Yo no puedo estar en todo, pero lo que hago, por lo menos pago una cuota, las apoyo, pongo en la página web todo lo que ponen, o sea que me parece importantísimo el que en este sentido es la verdadera igualdad. Y en el lobby europeo de mujeres no van por ahí. Nosotras que somos de CELEN lo vemos distinto y no estamos haciendo lo que ellas pretenden de hacer en este sentido una difusión, sino toda la contraria. Hola, Carmen. Oye, me ha encantado la exposición que has hecho, muy clara, y además que nos lleva un poco a la reflexión de este vaivén que tenemos en todo este tema de igualdad, conciliación y tal. Yo hablo una cuestión que es en relación con la demografía, que es un tema importante, ¿no? Las mujeres mayores, las que somos ya de una generación mayor, que hemos pasado por las etapas estas de incorporarnos, de ser que hablábamos ayer en la comida de manera informal, las superwoman, de tratar de conciliar y tal, ahora somos abuelas. Entonces ahora las nuevas generaciones, ayer lo hablábamos en clave de humor, están hablando de la reivindicación de ser malas madres, en el sentido de decir, bueno, pero detrás de una mala madre hay un buen padre y una buena abuela. Entonces nos tenemos que revelar porque las abuelas, las mujeres mayores, estamos soportando una carga bastante grande del cuidado. El cuidado a veces de abuelos, hijos, padres, parientes, etc. Y es verdad que la ley de dependencia para algunas mujeres mayores había una posibilidad de que ese reconocimiento del cuidado se transformara en una pensión, un reconocimiento, bueno, de poder después tener capacidad económica, que después no, como tú misma has dicho, se ha vuelto incluso en una contribución también a la propia familia y una vuelta a esto. Y después, en relación a las cuidadoras, aparte del tema también de la igualdad y de la autonomía personal, yo creo que hay que reivindicar un poco la enorme carga psicológica, sobre todo en mujeres en general, pero las mujeres mayores, de maltrato social. Un maltrato social a muchas mujeres que están siendo realmente explotadas en el sentido de falta de reconocimiento, de carga en todos los sentidos. No sé si... Sí, clarísimo. Y bueno, y unido a esto, pues lo que tú planteabas, si esta es una realidad de una generación, pero la generación que viene, si efectivamente el camino que lleva es o una de dos, o volver para atrás, como dices tú, que en el Reino Unido pues de tiempo parcial y otra vez un poco la vuelta atrás, o el individualismo, en España, en este caso, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a cuidar a esta gente que viene? Y además que va a ser un país de viejos y de viejas, porque no hay posibilidad de natalidad, ¿no? O sea, no sé si me... Un país de longevos tenemos que empezar a hablar, porque la palabra vieja... Como lo de los viejos no me parece tan mal en el sentido Sí, de... pero tiene una connotación peyorativa. No, yo decía por lo de la película de Coy, pero... Sí. Pero vamos que... Bueno, muchas gracias por tu exposición y a mí me gustaría que nos detuviéramos un poquito más en un tema que has rozado así por encima, que es el tema de la conciliación en base a los servicios. Por ejemplo, que has hablado del tema de los horarios escolares, porque yo que trabajo con empresas para precisamente instaurar medidas de conciliación reales, no las que piensan los empresarios, porque ellos piensan que la flexibilidad horaria pues es entrar media hora más tarde y eso no es una conciliación real. Entonces, nos toca analizar temas particulares de cada uno de los trabajadores, porque cada trabajador tiene un mundo, cada trabajador tiene que negociar con su pareja, con sus horarios, y luego nos toca explicarles por qué ciertas medidas tienen que ser así, como por ejemplo en el tema de la flexibilidad horaria o en el tema de los permisos, porque hay una sociedad, tú dejas al niño en el colegio a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde le tienes en la puerta del colegio. Entonces, hay una responsabilidad de la administración pública muy grande que no están unidas con el tema de la empresa. Y eso es una lucha que muchas veces pues, se hace imposible conciliar.
Amapola. Bueno, muchas gracias, Constanza, me ha encantado, me has aportado ideas nuevas, cosas que no conocía. Y bueno, quería hacer una reflexión y también, bueno, un poco de debate, ¿no? Porque, bueno, hablas de los 3 modelos, vamos hacia un modelo individualista, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería un poco poner el acento en que los modelos no podemos tomarlos como universales, es decir, que la cultura también es un aspecto muy importante, y en las culturas mediterráneas esos estilos individualistas se entran con mucho calzador, es decir, bueno, vamos hacia eso, obviamente, ¿no? Pero muchas veces son incluso contrarios a nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, al hilo de eso, pues quería bueno, resaltar que a lo mejor no se incluye en el modelo, ¿no? Pero a lo mejor ese modelos cooperativistas capitalistas, o sea, que no estoy hablando, ¿no? El otro es individualista capitalista, está claro, ¿no? Pero ¿por qué no un modelo más cooperativista, al menos en los países mediterráneos? Porque tú eso lo dices en Suecia y, no sé, vuelve a entrar con calzador, porque es una sociedad que por el clima, la cultura, etcétera, no. Y bueno, también pues hablar del tema de las redes de cuidados, ¿no? Es decir, que están surgiendo de forma informal, es decir, yo la mayoría de las mamis trabajadoras que yo conozco, ¿qué hacemos? Tirar de otras mamis trabajadoras. Entonces una se queda un día con el resto de los chicos y así vamos. Y creamos esa red informal que antiguamente se hacía en las familias y que ahora, pues bueno, tiras de la abuela hasta donde se puede, como bien ha dicho Carmen, porque tampoco se puede abusar, quiero decir. Entonces tiras de otras mamis, ¿no? Entonces esas redes de cuidado que están surgiendo de manera informal entre madres y padres también, o sea que, sí. ¿Vale? Y bueno, por último, así rápidamente, ¿no? Quería tratar, así dejo una cosa en el aire, que es el tema de las convivencias, volver a las convivencias familiares. Lo dejo ahí porque ando yo pensando en eso, ¿eh? Es decir, volver a compartir gastos, ¿no? Eso que tú dices, un sueldo te da para ti un poco más. Bueno, claro, si vives en una casa, tú solo, pagas luz, ¿por qué no un modelo como se ha vivido antes, ¿no? Es decir, varias generaciones comparten un mismo techo con los beneficios generacionales que eso tiene, es decir, los beneficios que tiene para niños tener contacto diario con los abuelos y al revés, es decir, ¿no? Bueno, y también sus sombras, ¿no? En fin, la parte de la identidad, en fin. Pero bueno, al debate, ¿vale? Gracias. Sí, Sande, ¿tú querías? Bueno, yo quiero felicitar a Constanza, ya la conocíamos, y una vez más no nos ha defraudado, quiero decir. Te sigo en muchas cosas, Constanza. Gracias. Yo quería hablar un poco, cambiando el tercio, de las cosas concretas. Has hablado, cuando has dicho los instrumentos de igualdad de género, has hablado que en Francia la paridad está en la Constitución y que nosotros aquí tenemos la ley de igualdad. Nosotros ahora mismo estamos, desde la agenda feminista, estamos reclamando lo que es en esa reforma de la Constitución que se dice que se va a hacer, pues intentar que haya una reforma constitucional, el principio de igualdad sea un valor de la propia Constitución. Ya lo hicimos en su momento en el Lobby Europeo de Mujeres, que luego la Constitución Europea no salió victoriosa, pero lo hicimos un trabajo importante y conseguimos que el artículo 2 de la Constitución Europea estuviese la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así, entre hombres y mujeres, no solamente igualdad, fuera un valor de la propia Constitución. Estamos reclamando que en el futuro elecciones, que dice que van a hablar de reformas constitucionales, aparezca esto que pensamos que si está en la Constitución, las propias leyes tienen que hablar de la Constitución, y ahí se nos resolvería bastantes problemas, quiero decir. Yo recuerdo cuando hablábamos de la representación equilibrada, 60-40, que cuando en el lobby hablábamos de esto, y que yo me acuerdo que decíamos, yo decía, yo soy paritaria, yo soy del 50-50. Entonces, yo creo que la palabra paridad, que antes parecía que era una palabra hace 20 años, te digo, que era una palabra que nos inventábamos algunas feministas, pues ahora me parece que eso es lo que es la realidad, la paridad. Entonces yo creo que esa reforma de la Constitución nos va a resolver problemas y debíamos de reivindicarla todas las mujeres para que eso sea una realidad en el futuro, porque eso nos va a quitar muchos problemas.
Eso por una parte. Por otra parte, has hablado un poco de las políticas, de los programas de la Unión Europea. Yo recuerdo del primer programa, del segundo, del tercero, cuando ya en Beijing adquirimos la palabra de la transversalidad del mainstreaming. Yo recuerdo, porque íbamos a Europa, como ha dicho Sole, yo iba a los consejos de Europa del lobby en su momento y vi cómo el mainstreaming le sirvió a la Unión Europea, no a las mujeres, a la Unión Europea, para eliminar el programa de igualdad de oportunidades. Y se le fueron poniendo otros nombres, pero otros nombres no casualmente, sino con otras estrategias. Porque ya entonces decían, como hay transversalidad, no hace falta que se pongan programas efectivos de sectoriales de mujeres, cuando en realidad eran los programas más la transversalidad. Pero la acción positiva, entonces ellos la eliminaron. Y nos costó mucho que volvieran a retomar que la acción positiva era una parte de la transversalidad y de los propios programas. Que la acción positiva estaba en los programas y la transversalidad estaba en todas las políticas. Era el centro de todas las políticas de la Unión Europea. Eso nos costó bastante disgusto, que yo recuerde. No sé si Sole se acordaba de ese tema, pero eso fue. Y luego, yo pienso que hay una cosa, es una reflexión. El tema de los contratos, de los horarios, de los cuidados, por supuesto. Pero el ideal colectivo, que todavía existe de lo masculino y lo femenino, el patriarcado, que es el que nos está haciendo polvo, es que tenemos que transformar esa sociedad, porque ese ideario es que las mujeres los cuidados, los hombres proveedor económico, ¿no? Ahora mismo, como hay una realidad económica, las mujeres tienen también que contribuir con ese dinero, con ese sueldo, ¿verdad? Y parece que se consiente más, y digo consiente entre comillas, que como eso es necesario, pasemos por otras cosas, pero no porque lo vean con una bondad de un derecho de igualdad de las mujeres. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, yo pienso que ese ideario colectivo todavía existe, y existe en los hombres mayoritariamente, muy mayoritariamente, y porque el papel lo aguanta todo, y la palabra lo aguanta todo. Yo soy igualitario, yo quiero esto, pero luego en la práctica tú ves que no es así, los más igualitarios, los que nosotros ya ni te cuento. Pero yo creo que el ideario es el espacio público y el espacio privado, el intercambio entre este espacio público y privado, que hace mucho tiempo que venimos pidiendo, no se ha hecho todavía en la profundidad, sí en la superficie, pero no en la profundidad, en ese ideario colectivo. No sé si las mujeres tenemos que hacer más fuerza para que ese ideario colectivo le transformemos ya. Pues yo ya soy muy vieja y quiero verlo cambiar. No sé si me va a coger. Las mujeres jóvenes tienen que empujar más en este sentido, ¿no? En ese espacio de intercambio. Justamente ahora que hay una crisis económica y que necesito mi dinero, también yo aquí voy a poner estas condiciones. Y yo creo que ese es un poquito el camino. Yo la reflexión me lo hago porque llevamos mucho tiempo, muchas conversaciones, muchas agendas, y estamos, yo muchas veces me leo cosas de Beijing, que yo estuve en Beijing, y digo las mismas cosas que hace 20 años, y he cumplido 20 años más. Vale, gracias. Julia. Nada, yo voy a ser muy breve porque si no, no escuchamos a Constanza. Felicitarte. Solamente preguntarte qué te parece, claro, es difícil no dar la opinión, la propuesta de la patronal en cuanto a la excedencia de 1 año por el cuidado, a cambio de sacrificar, digamos, los 12 años del horario reducido, ¿no? Hacen una propuesta que en principio dices, bueno, pues es, pero claro, estamos viendo que también ahí la propuesta es una trampa y en la trampa caemos solamente, yo creo que las mujeres en este sentido, ¿no? Bueno, creo que me des tu opinión, ¿qué te parece? Porque habría que argumentarse, salir con argumentos potentes porque creo que lo pueden conseguir, ¿eh? Yo, simplemente para aportar algo al debate, que llega un poco tarde, comentarte a ti, Amapola, que en una jornada que organizamos sobre usos del tiempo, conocimos un proyecto que había partido de una dinámica voluntaria de mamás en un colegio de Majadahonda que se habían organizado en red, ¿no? Y bueno, resulta que una de esas mamás era consultora en género en Licadi y bueno, pues empezó a formular un proyecto. Empieza a formular un proyecto, lo primero que incorpora a los padres, porque en esas redes tenían que estar ellos. Y empieza a definir, sabiendo
pues un poco que eran, bueno, padres y madres profesionales, unos dedicados al mundo educativo, otros a lo social y tal, pues todo un proyecto con objetivos, de tal manera que están haciendo un superproyecto en Majadahonda, combinando usos del tiempo, incorporando totalmente la perspectiva de género, y como próximamente yo creo que lo haremos en Sevilla, te invitaremos, porque es una iniciativa que de todas las que he escuchado últimamente me ha fascinado. Luego ella también, es que es verdad que lo presenta, bueno, pues así como la presentación de Constanza que te llega, con mucha rigor académico, y bueno, pues el proyecto yo es que me quedé alucinada. Y luego con respecto a lo que comentaba Soledad, bueno, yo creo la reivindicación de la Pina pues es algo absolutamente deseable, está claro, ¿no? Es verdad que en un modelo que vamos hacia ese modelo del salario individual, con lo que supone que siempre tienes que estar activo para el mercado, ¿no? Porque es que va a llegar un momento que ni se va a poder mantener a los hijos, sino hijos e hijas se van a tener que incorporar al mercado laboral y empezar a proveerse económicamente, ¿no? Porque esa es la dinámica, ¿no? Y pues en un modelo que efectivamente las mujeres tenemos esa etiqueta de menos disponible. ¿Por qué? Porque te puedes coger una excedencia, puedes quedarte embarazada y entonces, aunque sea los 4 meses, salir del mercado laboral. Yo creo que esa reivindicación es básica. Primero, para quitarnos esa etiqueta de menos disponible, esa discriminación estadística que sufrimos las mujeres, y luego también porque realmente si el modelo cada vez va a ser más voraz, esperemos que no, que surjan nuevas iniciativas, nuevos modelos, pues realmente lo que tenemos que hacer es cotizar el máximo número de años. Entonces, si hay trampas de salida del mercado laboral con lo que supone, o sea, si tú sales del mercado laboral para criar un hijo, 10 años, imaginemos, cuando vuelves, primero es que ya, ¿dónde vuelves? No vuelves. Y en el caso hipotético que vuelvas, no vuelves a ese puesto que por trabajo personal, apoyo de toda la sociedad, inversión de todos y todas, tú te has logrado por tu formación y tal. Entonces yo lo que creo es que, yo siempre cuando hay gente que me dice, y mujeres jóvenes, ¿no? Yo me voy a coger una excedencia de 3 años o de tal. Digo, ojo, a ver cómo se maneja eso, porque tienes que estar muy alerta porque te sales, ¿no? Y bueno, simplemente eso, aportar al debate. Muchas gracias. A ver, pasar allí al fondo. Constanza. Sí. Que muchas felicidades por tu presentación. La verdad es que me ha gustado mucho porque ha sido muy clara y muy concisa. Y yo te quería preguntar acerca de la diversidad familiar. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre familias adoptantes que tienen necesidades que las diferencian, porque lo estoy viendo justo ahora que estoy escribiendo un paper. Y, por ejemplo, pues parten de niños que los han abandonado, que tienen que construir un vínculo. Sobre todo, me llama la atención los niños que vienen mayores, con 2 o 3 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que primero, pues que estas familias sufren lo que lo sufren las demás, que siempre es la mujer la que toma la baja por maternidad y tal. Pero los padres sí toman la baja por paternidad, pero tienen que utilizarla en el viaje, o sea, los 15 días, y esos 15 días estás de papeles, con lo cual no se pueden implicar. Entonces, también son familias tardías en las que los abuelos o son mayores o no están o están enfermos, y en un contexto de crisis económica como esta, pues se ven bastante afectadas. Entonces, mi pregunta es si va a haber, o tú vaticinas, una aplicación de ley o especial para distintos modos de familia, o por ejemplo también las madres solteras por elección. Yo tengo familias monoparentales que están absolutamente agobiadas y asfixiadas y que no disfrutan de la maternidad. Entonces, pues por ahí quería yo un poco indagar. Sí, buena tesis. Pasarle. No, al compañero. Hola, Costa. No sé si viene muy al caso, pero a ver qué opinabais de estas nuevas maternidades de crianza natural, en las que la mujer está encadenada a sus hijos constantemente, que a la vez va unido a la antivacuna normalmente, que a la vez va unido a una educación alternativa en casa que la esclaviza un poco más. No sé, a ver cómo se encajaban todas estas nuevas familias en este contexto. Muy bien, gracias. A ver, la compañera. Hola, gracias Constanza por tu ponencia.
Bueno, yo quería sacar un poco a la palestra el tema de, porque estamos hablando de empresas, de conciliación con empresas. Yo soy psicóloga, soy autónoma, porque es muy complicado no ser autónoma dedicándose a lo que yo me dedico. ¿Qué pasa con las mujeres autónomas que quieren ser madres, ¿no? Primero porque si se te ocurriese en algún momento ser madre soltera es totalmente imposible, a no ser que efectivamente dependas absolutamente de tus padres, es decir, de los abuelos de la criatura. Y por otra parte, en caso de que tengas una pareja y tengas ese apoyo económico, ¿cómo queda también tu situación laboral? Porque ni siquiera la baja por maternidad que se le da a las autónomas cubriría un mínimo de nada, porque creo que son 800 euros y tienes que seguir pagando la cuota de la seguridad social, con lo cual se te queda en 450 euros al mes. ¿Cómo puedes ser madre siendo autónoma? Muchas gracias. Es una de las cosas importantes. Muchas gracias. Ahora ya Bueno, impresionante. Gracias a vosotras. Interesantísimo. Desde luego, estamos en un momento muy difícil, pero al mismo tiempo estamos en un momento muy creativo, ¿no? O sea, hay iniciativas, por otra parte hay memoria, por otra parte ha habido avances enormes, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido interesantísimo todo lo que habéis comentado, ¿no? No puedo responder todo, me lo he anotado todo, pero voy a lo que pueda hasta que Inés me corte. Vamos a tener también por la tarde, ¿eh? Vale, bueno, pues algunas cosas así telegráficamente y luego, bueno, podemos hablar por la tarde en el café, etcétera. Bueno, a ver, un poco lo que... bueno, en primer lugar... la cuestión de esta moda o no sé cómo llamarlo, este fantasma que recorre Europa en forma de reivindicación de la maternidad tradicional, es que no se me ocurre llamarle de otra manera, ¿no? Que además ha habido varias intervenciones en ese sentido, es decir, por una parte está Europa y cómo ha cambiado Europa. Es verdad, ahora lo que se está planteando desde Europa es ampliar los permisos de maternidad. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Bueno, pues que Europa no es lo que era, en nada. Lo estamos viendo cada día y tampoco en esto. ¿Cómo se ha producido ese cambio? Claro, yo no sé los mecanismos, sé que lo he ido viendo. O sea, sé que he ido sorprendiéndome en seminarios europeos, en reuniones con colegas europeos, que ha ido cambiando. Es decir, que si hace 20 años de Europa veníamos con discurso, con ideas y con instrumentos para avanzar en igualdad de género, ahora muchas veces venimos con absolutamente sorprendidas. O sea, decir, bueno, esto que oímos no es posible. Yo creo que, bueno, por una parte hay, digamos, yo creo que el patriarcado se ha recuperado. O sea, el patriarcado es terrible, es inteligente, es flexible, es camaleónico y el patriarcado está recuperándose por vías distintas, ¿no? Y muchas veces recogiendo elementos del discurso feminista, por ejemplo el concepto de care, que es un concepto clave, pero se está haciendo una recuperación absolutamente interesada, torticera y patriarcal, ¿no? Yo creo que en el caso de Europa nos ha hecho muchísimo daño también la incorporación de los países del Este. Realmente los países del Este, Polonia, los países bálticos, Checoslovaquia, todos estos países son enormemente reaccionarios en esta materia. Incluso Polonia, por ejemplo, es un país donde hay organizaciones de hombres activamente antifeministas. Una estudiante mía polaca hizo una investigación sobre esto y desde luego te pone los pelos de punta, ¿no? Son organizaciones dedicadas a luchar contra el feminismo.
y a reivindicar el papel tradicional del padre y del hombre en la familia y en la sociedad, ¿no? Absolutamente terrible. Y, por supuesto, el papel tradicional de las mujeres, ¿no? Entonces, la reivindicación de los permisos de maternidad, de la ampliación del permiso de maternidad, pues me parece absolutamente terrible. O sea, yo creo que lo que tenemos que, si queremos avanzar en igualdad de género, lo que necesitamos son servicios y lo que necesitamos son permisos tipo PINA, o sea, permisos para los padres no transferibles. Y necesitamos en torno a esto discurso. Yo ahora estoy trabajando mucho sobre hombres y padres, me parece fundamental. Es decir, en la misma medida que las mujeres se han incorporado a la actividad laboral y a lo público, como deseo, como derecho y como necesidad, creo que los hombres tienen que incorporarse no como castigo de y ahora vas a limpiar los platos y el cuarto de baño, sino como derecho al mundo del cuidado y al mundo de lo doméstico, y además les esperan sorpresas muy agradables ahí. Muchos padres jóvenes lo saben y muchos abuelos están viviendo lo que no pudieron vivir como padres con sus nietos, y eso son experiencias enormemente interesantes y enormemente positivas, pero desde luego lo que no necesitamos es más permisos de maternidad. Lo que no necesitamos es, hay un montón de cosas que no necesitamos. Lo que desde luego no necesitamos son estas trampas de la patronal que lo que quieren es expulsarnos del mercado de trabajo, porque yo creo que es fundamental en estos momentos de crisis seguir agarradas al, como quién era, Odiseo, ¿no? El que se agarraba, Ulises, ¿no? El que se agarraba al palo mayor para no tentarse, ¿no? Pues las mujeres tenemos que agarrarnos al palo de la actividad laboral, si no puede ser de la ocupación, por lo menos de la actividad, y no soltarnos. Y además lo curioso es que lo estamos haciendo. Y es que esa es una de las razones por las que tenemos unas tasas de paro tan elevadas. Y no lo están haciendo. Yo ahora estoy trabajando también sobre eso, y he construido un nuevo indicador que es la propensión a la actividad de las mujeres que no están empleadas, que no están ocupadas, y es impresionante ver las diferencias entre países. Es decir, las españolas, si no estamos ocupadas, da igual, seguimos diciendo que somos activas, somos paradas, o sea, seguimos agarradas al palo de la actividad, en cambio, en otros países, por ejemplo, como Italia, no. Es decir, hay mucho menos paro femenino, en buena parte, y esto lo estoy cuantificando, en buena parte porque se van a la inactividad, que luego es una falsa inactividad, porque según me dicen colegas mías italianas, porque hay una economía sumergida enorme, pero por lo que sea, claro, también hay que decir una cosa, es que la tasa de paro es un indicador muy malo, y el concepto de paro es un indicador porque al final es que tú digas si eres para las mujeres, sobre todo, para los hombres un poco más, pero claro, se construyó para los hombres y en un modelo fordista, pero para las mujeres es que es un indicador malísimo, porque claro, el que tú digas soy inactiva o soy activa es, bueno, esto de si estás disponible para trabajar, no sé qué, pero claro, es que hay unas diferencias enormes entre países, pero oye, las españolas seguimos ahí paradas, a pesar de que el impacto de la crisis sobre el empleo femenino en España ha sido 8 veces menor que sobre los hombres. Es decir, que además seguimos en mucha mayor medida ocupadas. Pero si no lo conseguimos, y además hemos seguido, por lo menos hasta el último año, aumentando la actividad, aunque fuera a través del paro, o sea, entrando en actividad como paradas, pero entrando en actividad. Por tanto, yo creo que todo eso son trampas. O sea, si nos vamos del mercado de trabajo, ya lo tenemos fatal en todo, porque además encima, claro, hay un fuerte interés en hacer bajar las tasas de paro. No. Yo creo que siga siendo el paro el 23%, y nosotras seguimos ahí como paradas. Bueno, a ver, ¿qué más? Espérate, me lo he ido ordenando mínima. La idealización de la vida natural.
Bueno, la idealización de la vida natural, el mito este de la lactancia, bueno, me parece absolutamente terrible, Todo esto, lo que no puede hacer una mujer embarazada, pero una mujer embarazada, o sea, no es ya que luego tenga que estar, curiosamente, como mínimo 6 meses, no 4, claro, nuestro permiso de maternidad es 4, no, 6 meses lactando, idealmente 2 años. Y además durante el embarazo no se puede hacer nada, no se puede comer casi nada, no se puede hacer casi nada. Bueno, a mí me parece, en fin, sería para hablar largamente, me parece terrible y me parece que son nuevas estrategias del patriarcado. Flexibilidad, horarios escolares, todo esto, bueno, me parece un tema importantísimo. Lo terrible es que no es un tema nuevo. Es decir, lo terrible es que hace ya años, yo hice una encuesta como hace 15 años y ya salía que el problema de la falta de adecuación a horarios laborales escolares era uno de los 3 que las madres trabajadoras señalaban como mayor problema, pero se pusieron en marcha muchas medidas, llamadas aulas matinales, que los centros escolares abren a las 7, acogen a los niños, les dan un desayuno, o flexibilidad combinado con flexibilidad a la hora de entrada, combinado con actividades lúdicas por las tardes en los centros escolares, por supuesto fundamental comedor escolar. Claro, pero ese es el problema, es decir, que ahora comedores escolares fuera, aulas matinales fuera, actividades lúdicas por las tardes fuera, claro, y flexibilidad, ¿qué flexibilidad? La flexibilidad, porque claro, el término flexibilidad es muy polisémico, pero es que hay 2 flexibilidades opuestas. O sea, hay una flexibilidad para que los supermercados optimicen sus beneficios, ¿no? Y que es absolutamente anticonciliación, y hay otra flexibilidad que hay a favor de la conciliación. Yo estuve hace un par de años en un seminario en Bruselas sobre esto y era absolutamente tremendo, porque o sea, flexibilidad era un único concepto. Claro, era sobre la conciliación. Ahora que hay crisis hay que hacerla desde el ámbito privado, desde las empresas, pero claro, es como una tomadura de pelo, ¿no? Bueno, como esto de las medallitas de las empresas, conciliar familiarmente, responsables, friendly, no sé qué, ¿no? Bueno, realmente yo creo que son tomaduras de pelo. Había alguna cosa más, reforma en la Constitución, me parece importantísimo. O sea, es verdad que en España no lo hemos necesitado como en Francia, pero hay que escribirlo en la Constitución. Ahí estará mucho más protegido, ahí podremos incorporar otros temas. Y claro, además ahora, si en el 2007 estuvo muy bien lo que se hizo con la Ley de Igualdad de Género, aunque hubo que transigir, etcétera, etcétera, ahora está regular. O sea que realmente, y ahora es una buena coyuntura, es decir, si ahora estamos en un momento en el que se está abriendo la cuestión de reforma constitucional, ahí desde luego tenemos que estar. Nuevas experiencias, por ir a la parte positiva. Nuevas experiencias, me parece interesantísimo y están surgiendo muchas cosas. Claro, las redes de apoyo fundamentales a las madres y a los padres siguen siendo todavía las familiares, y creo que sobre eso hablaremos algo esta tarde. Pero ¿por qué van a ser solo las familiares? Entonces, todo este tipo de nuevas experiencias que están poniendo en marcha nuevas generaciones de madres me parecen interesantísimas, y eso hay que apoyarlo y hay que avanzar, como me parece interesantísimo lo que planteas de como cuestión, es una cuestión compleja, digamos, distintas formas, distintos hogares, quizá yo diría, ¿no? Es decir, que a lo mejor, pues yo qué sé, puede haber comunas, no me refiero a las comunas de los hippies, pero me refiero a lo mejor a 3 familias que convivan en un hogar, que a lo mejor no necesariamente tiene que ser la familia de 3 generaciones, porque la verdad es que para la gente mayor en este país, el poder mantenerse en su propio hogar el mayor tiempo posible ha sido un triunfo y una conquista histórica, social, de autonomía, de independencia, ¿no? Entonces, estamos en un 4% de familias de 3 generaciones solo, o sea, nada, ¿no? No sé, pero bueno, a lo mejor hasta eso se puede replantear sobre nuevas bases, claro, no sobre viejas bases.
No lo sé, pero en todo caso me parece interesante abrir, ahora me parece enormemente interesante abrir el planteamiento de decir, bueno, porque tiene que ser un hogar, una familia. O sea, ¿por qué cada familia, su nevera, su lavadora, su cocina, o sea, a lo mejor puede haber nuevas formas de hábitat, nuevos tipos de viviendas? ¿Por qué? Bueno, me viene a la cabeza arquitectas feministas, urbanistas feministas americanas de los años 20 que diseñaban edificios sin cocinas en las viviendas, con cocinas comunales, precisamente para que las mujeres no tuvieran que estar cocinando todo el día y con servicios comunales. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en esa línea, ¿no? Muy bien, pues si te parece. Sí, vale. Muy bien, muchísimas gracias, Constanza. Gracias a vosotras.